Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy en esta ocasión pues retomamos nuestras clases de relaciones internacionales luego de una semana pues en donde nada cambia para que todo cambie, digámoslo así, o todo cambia para que nada cambie. En el contexto porque seguimos con la pandemia en medio de la crisis sanitaria, pero de alguna manera el mundo continúa y el planeta sigue girando. Tenemos las mismas dificultades, tenemos las mismas necesidades, a pesar de la crisis tenemos que continuar y tratar de salir lo más pronto posible de ella. Y en medio de esta crisis pues estamos observando que coincidentalmente encontramos algunas noticias que nos ayudan mucho a abordar la temática del día de hoy, que nos corresponde en cuanto a nuestra tercera clase, ¿no? De nuestra tercera semana. Y es que en medio de esta crisis hemos observado en la comunidad internacional algunos eventos que definen en realidad el deterioro de algunas relaciones entre países en virtud de su condición de ser países desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados o emergentes. Y yo en el día de ayer, a manera de cultura general, les envié una noticia interesante de lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia con el tema específico de la producción de mascarillas y respiradores. Existe la noticia que les envié, trata el caso del gobierno del Perú, que se encuentra en una encrucijada en medio de esta crisis porque no sabe o no ha definido a ciencia cierta cómo trazar una ruta segura para poder contar con los utensilios o los insumos médicos necesarios para atender su crisis sanitaria, en virtud de que a nivel internacional existe una, una demanda rapaz de insumos hospitalarios y cierne el peligro de que cualquier estado en donde aterrice algún avión con insumos médicos corre el riesgo de ser embargado dicho avión, porque existe una demanda fuera de proporciones en donde todos los países necesitan estos insumos médicos y la prioridad es brindarle salud a su población. En medio de esto pues está los derechos que tiene un Estado de comprar los utensilios, que sea respetado su compra, pero en medio de esta crisis estamos viendo el comportamiento de algunos países en donde no importa la situación, la prioridad para ellos es darle seguridad y salud a su población. Ejemplo como el que estamos observando, aunque lo niegue Estados Unidos, de que se está haciendo de la producción de los respiradores tanto en su territorio como también en territorio de otros países. Eso en virtud de las noticias que hemos estado observando. El caso del Perú, que por ser un país pequeño, la demanda que tiene de respiradores no es determinante a la hora de priorizar en este país los insumos. Es decir, estamos viendo a nivel de la comunidad internacional en medio de esta pandemia ciertos comportamientos que nos ayudan ahora a poder explicar la temática y el contenido de hoy. Como verán en su plan, en su programa académico, en esta ocasión pues nos corresponde el tema de los intereses económicos y la política exterior de los estados nacionales. Y aquí tenemos que distinguir en gran medida que en el concierto de las naciones del mundo, de la comunidad internacional, vamos a encontrar
tres diferentes tipos de estados nacionales. Vamos a encontrar estados nacionales desarrollados, estados nacionales subdesarrollados y estados nacionales emergentes o en vía de desarrollo. Y hay que hacer una pequeña memoria de lo que a rasgos generales sucedió en el siglo pasado, en el siglo XX. Y es que la mayoría de los estados nacionales, no importa si fuese desarrollado, subdesarrollado o emergente, la mayoría establecía que el sector público de dichos estados, es decir, el elemento de gobierno mantenía un protagonismo muy marcado en las actividades económicas, ¿no? Y establecía sus políticas públicas en base a ser la figura principal en el manejo y control de las actividades económicas. Eso ocurría tanto en países desarrollados como países subdesarrollados en gran medida y los emergentes. Pero esto marcaba una dirección mucho más acentuada en el caso de los países desarrollados. Porque al ser países con mayores recursos y al ser países en donde prácticamente apuntalaban el devenir económico del mundo, es decir, el giro que tuviesen los países desarrollados determinaba la suerte de los países subdesarrollados y emergentes. Lo que ocurría en el hemisferio occidental repercutía en los países marginados, ¿no? Países subdesarrollados o en desarrollo. Y aquí tenemos que definir que gran parte de nuestras relaciones internacionales entre todos los países del mundo está determinado por el eje económico de dichos países. Y esto nos define que durante el siglo XX, la gran parte del siglo XX, en la suerte de las relaciones entre los diferentes países estaba determinado precisamente por el giro económico que sostenían todos los estados o todos los estados-naciones. Sin embargo, podemos observar que la suerte de los países desarrollados ha estado determinado por dos elementos o dos factores que han cambiado su giro o han cambiado el giro de su suerte de estos países desarrollados. Y es que en los tiempos actuales, que han sido precedentes de los acontecimientos del siglo XX, la economía global ha estado cuestionada o tienen dos factores que cuestionan la sostenibilidad de las políticas públicas y el estado de bienestar. Hay dos factores que han cuestionado esta sostenibilidad de estas políticas públicas de ser el protagonista o el regente de las actividades económicas que en aquel entonces, siglo XX, se pensaba que podía procurar un estado de bienestar para todos. Sin embargo, estos dos factores, en un primer lugar, la globalización de la actividad económica y en un segundo término, la crisis económica que ha afectado a la gran mayoría de los países occidentales, está comprometiendo el estado de bienestar no solamente de los países desarrollados, sino que también repercute en los países subdesarrollados y los países emergentes. Ejemplo de ello, pues, Panamá, nuestro país, también por ser un país subdesarrollado, determina que su suerte está condicionada a lo que ocurra en las economías de los países desarrollados, occidentales principalmente. Y eso lo hemos estado viviendo durante los últimos años. En este contexto, la globalización de la actividad económica consiste en una aparición de procesos de
deslocalización de los capitales y las empresas hacia países con una presión fiscal más reducida. En este caso, los países subdesarrollados. Es decir, el capital y las empresas ya no van a ser nacionales. El capital busca mejores condiciones para su inversión en la cual le garantice una mejor renta, una mejor rentabilidad, una mejor ganancia. Y esta mejor ganancia se la ofrecen los países subdesarrollados o emergentes porque tienen una presión fiscal más reducida o menos tensa, ¿no? Es decir, que tiene una tasa de impuestos mucho más baja que lo que existe en los países desarrollados. Este capital que proviene de los países desarrollados busca mejores condiciones de inversión y en este sentido busca a los países en vía de desarrollo como los nuestros. ¿Esto qué hace? Esto provoca un segundo factor que está repercutiendo en los países desarrollados, que es la crisis económica que los está afectando. A raíz de que el capital se deslocaliza, es decir, que no se queda en su estado nacional, el capital busca otras fronteras que le garanticen una mejor rentabilidad a su inversión o a su dinero, buscando a estos países subdesarrollados. Esto ha provocado una crisis económica en los países desarrollados, trayendo consigo un déficit público en los ingresos y en el gasto público. En el siglo XX, el porcentaje del gasto público que destinaba las economías desarrolladas era superior al 50% según su presupuesto. Es decir, más del 50% del presupuesto de estos países desarrollados consistía en un fuerte gasto público. Su economía estaba basada en lo que gastaban. Y este gasto público se sostenía a raíz de la red o la gama de impuestos o el sistema tributario que sostenía este gasto público. A medida que el capital se deslocaliza, es decir, busca otros territorios para asegurarse una mejor rentabilidad, evidentemente el sistema tributario va a reducirse. Al reducirse las vías de que pueda sostener el Estado desarrollado su plataforma tributaria, obviamente también va a repercutir en el gasto público para sostener el estado de bienestar. Lo que se observa entonces es que el capital está entrando en una clara contradicción. El capital no conoce ya de un Estado-nación. El capital busca cualquier punto geográfico que le permita garantizar una ganancia sostenible. Y esto lo ha propiciado más por las condiciones de tener impuestos más reducidos los países desarrollados. Esto, en gran sentido, estos dos factores, la globalización económica y la crisis que proviene precisamente de esta globalización económica, entonces nos ayuda pues a distinguir el concepto de desarrollo, subdesarrollo y países emergentes. Un país desarrollado o el desarrollo en sí es aquel sistema económico que es capaz de manera autónoma e independiente satisfacer las necesidades básicas de una población. Todas las necesidades básicas de una manera autónoma e independiente. Esto lo habíamos visto con los países desarrollados, en lo que son autosuficientes. Sin embargo, estos países desarrollados se clasifican de acuerdo a un conjunto de indicadores de desarrollo que de alguna manera pues sostienen esta categoría de países desarrollados. Uno de los
indicadores es precisamente el Producto Interno Bruto, el PIB, que es el conjunto de resultados de la actividad económica. ¿Cuánto produce la actividad económica? ¿Cuánto es el valor de las actividades económicas, de todas las actividades económicas que se desarrollan en un Estado-nación? Estas actividades económicas obviamente son impulsadas por su población. La población debe producir este Producto Interno Bruto, que es lo que va a ser el valor total de su economía, el poder de su economía. Al final, también vamos a observar que otro indicador del Producto Interno Bruto va a ser el gasto militar, ¿no? El gasto militar. Por ejemplo, países cuya población son muy voluminosas, muy grandes, países como China, Estados Unidos, tienen un gran componente militar. Rusia también, Reino Unido, Francia. Parte de su gasto público está dirigido también a sostener el tema de su gasto militar. El ejército más populoso, digamos, que tiene mayor contingente humano, es el ejército de la República Popular de China. Sin embargo, el ejército más poderoso, porque tiene mayor número de armamento bélico, es el de Estados Unidos, porque tiene más de 1000 bombas atómicas. Entonces, el gasto militar constituye una gran parte de su gasto público y de este se tiene que sostener por la vía del sistema tributario que tiene. En la medida que mantiene un alto porcentaje del sistema tributario, pues así también podrá garantizar el gasto público. ¿Esto qué trae consigo? Pues que el eje de poder está determinado en los países desarrollados que tienen un mayor gasto público. Al bajar la recaudación de sus impuestos, entonces queda comprometido este eje de poder entre los países desarrollados. Y el otro elemento es la extensión territorial de los países, ¿no? La extensión. Mayormente también hay una coincidencia hasta ahora, por el momento, de que a mayor extensión geográfica del Estado-nación, pues así también se define su categoría o su indicador de ser un país desarrollado. Por ejemplo, tenemos países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y China, que tienen una gran extensión geográfica. Brasil es considerado un país emergente, a pesar de que tiene una gran extensión geográfica, pero es un país emergente, todavía no ha llegado a la condición de estado de país desarrollado, pero va en esa vía. Ahora, también podemos entonces determinar que base a estos elementos también poder describir cuáles son los elementos que nos ayudan a definir cuándo estamos en una condición de subdesarrollo, cuando un país es subdesarrollado. Precisamente cuando existe una dependencia, uno de los elementos del subdesarrollo es la dependencia comercial. Existe una relación entre las exportaciones y las importaciones, principalmente sobre la base de uno o más o muy pocos productos exportables, principalmente de materias primas. Es decir, cuando un país es subdesarrollado es porque tiene muy pocos ingresos vía exportaciones. Depende de unos pocos productos en el cual pueda captar divisas. Las divisas son los ingresos vía exportaciones, el dinero que entra a tu país y que te permite un nivel de riqueza por las exportaciones que tú puedas desarrollar. Exportaciones tanto de materias primas como también exportación de servicios.
pero tiene que haber un equilibrio entre la exportación de materias primas, que sería el mercado primario, y la exportación de bienes tangibles o bienes transformados, bienes manufacturados, y la exportación de servicios. En ocasiones los países subdesarrollados se especializan en uno de estos rubros y no en los tres por completo. Por ejemplo, en el caso de Panamá, nosotros nos hemos especializado en la exportación de servicios. Sin embargo, nuestras exportaciones de materias primas o de bienes manufacturados es muy baja, y eso pues nos ubica en una categoría de país subdesarrollado. Otros países se han especializado en la exportación de materias primas, más no en la exportación de servicios ni tampoco en la exportación de bienes manufacturados. Y esto determina un elemento del subdesarrollo. También la dependencia financiera. Muchos países recurren al financiamiento para poder cubrir parte de su gasto público. Es por ello que tienen una alta tasa de deuda pública y sobre todo un alto componente de deuda externa. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, Panamá ha tenido que recurrir a la emisión de bonos. Los bonos es un medio de buscar financiamiento en el mercado internacional. El capital busca rendimiento y rentabilidad. Este tema de la dependencia financiera hace que los estados subdesarrollados, para poder sostener su gasto público, recurra a la emisión de bonos, que es una forma de endeudamiento. El país emite bonos con el compromiso de pagarlos en X tiempo y queda la obligación de pagar en 10 o 20 años. Esta emisión de bonos se lleva al mercado internacional y el capital compra esta emisión de bonos. Entonces el estado subdesarrollado, producto de que ese capital que se está deslocalizando y que proviene precisamente de los países desarrollados, entonces queda al margen en una condición de dependencia financiera. También otro elemento que caracteriza a los países subdesarrollados es precisamente la dependencia tecnológica. Fundamentalmente los países subdesarrollados importan tecnología y no la producen, no la crean. Y eso es una condición que también define y determina el nuevo eje dentro de los tiempos de la globalización actual, una nueva dinámica en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales están determinando por la existencia precisamente de estos países desarrollados que buscan mantener el poder y el control de los capitales para mantener esa hegemonía como países desarrollados, y por el otro extremo tenemos a los países subdesarrollados que se ven forzados pues a recurrir a estos niveles de dependencia financiera, tecnológica y comercial, que los vincula de esta manera y queda hasta cierto punto condicionada la vida o el devenir o la suerte de los países subdesarrollados. El otro elemento pues que queda es los estados emergentes, que son aquellos estados que están tratando de salir de ese umbral del país subdesarrollado y buscar la catapulta de convertirse en países desarrollados. En este sentido tratan de buscar otros nichos que le permitan esa catapulta, ¿no? En tema de inversión en tecnología, inversión en la exportación de otros bienes, atacarle el tema de la pobreza. Son elementos que buscan cambiar el destino de estos países emergentes. Ejemplos de estos países emergentes son precisamente conocidos como el caso de Brasil, el caso de India, el caso de la propia China, que China, a pesar del poderío económico que tiene, todavía no se ha categorizado como país desarrollado. Está todavía en esa condición, pero sí es considerado como un país
emergente porque ya está saliendo de esa condición de país subdesarrollado y está a un paso de ser considerado como un país desarrollado. Bueno, y es así como el estado de bienestar de los países, de los estados-nación, está siendo comprometido producto de estos dos elementos o estos dos factores que están afectando a los países occidentales fundamentalmente. La globalización económica que busca que el capital no tenga frontera y se movilice entre todos los estados nacionales sin importar la condición de su elemento nación, sino que busca una mayor ganancia y una mayor rentabilidad, y esto es lo que ha caracterizado el sistema económico capitalista. Y el otro tema que trae consigo la crisis económica de estos estados desarrollados y que también repercute en los países subdesarrollados. Y es así como que actualmente las relaciones internacionales están siendo condicionadas. Es en virtud de los intereses económicos que poseen tanto los países desarrollados como también los países subdesarrollados, y en el medio encontramos a los países emergentes que están tratando de catapultarse para ubicarse en la balanza más poderosa de la ecuación, que es la de los países desarrollados. Bueno, esta es una forma de explicar la dinámica que estamos teniendo en el concierto de las naciones y que el elemento económico inclina la balanza en las relaciones internacionales. La existencia de países desarrollados y subdesarrollados determina la suerte de estos. Y es ahí en donde nos estamos encontrando en un rejuego de poder. Países desarrollados que no quieren dejar de ser poderosos versus los países subdesarrollados que están tratando de sobrevivir frente a las condiciones que les toca vivir. Y en el medio están los países emergentes que están tratando de cambiar el giro de la historia de la humanidad porque están tratando de alterar la balanza que existe. Países como Brasil, como China, India, Rusia, que están tratando en esa vía rápida buscar mejor posicionamiento en el concierto de las naciones existentes. Bueno, esto por el momento es para concluir con el tema de los estados nacionales o los elementos que determinan la política exterior de un estado-nación o del estado. Y observamos que gran parte está determinado por el elemento económico. Con ello, pues vamos a dar por concluido este tema y voy a, en el material que les voy a asignar, les voy a hacer llegar la asignación de la próxima semana. Va a ser una reflexión que deseo que realicen sobre la lectura del capítulo 12 del libro de Relaciones Internacionales y Economía. Les voy a hacer llegar estructuras económicas y relaciones internacionales, se lleva el libro, les voy a hacer llegar el material y van a responderme a dos interrogantes que, sumada a la reflexión, quiero que realicen una reflexión y me redacten esa reflexión con sus palabras de lo que están entendiendo, de lo que se está percibiendo con respecto a esta lectura y obviamente también con todo lo que hemos visto en las últimas dos clases anteriores. En primer lugar, ¿cuáles son las diferencias que plantea el capítulo 12 entre lo que es el sector público y el sector privado de la economía? Puntualmente analicen y agreguen a su reflexión la diferencia que se plantea entre el sector público y el sector privado dentro de la economía. Y la segunda pregunta es precisamente a qué se refiere el autor o los autores con respecto al elemento de la soberanía del Estado-Nación, pero aplicado a los consumidores. La soberanía del consumidor, el principio de soberanía del consumidor. Añaden la respuesta de estas dos preguntas a su reflexión
y con sus propias palabras me gustaría que redacten esta reflexión explicando lo que se ha entendido hasta el momento con respecto a la visión del Estado-Nación y cómo los elementos tradicionales del Estado-Nación están siendo cambiados frente a la nueva realidad que estamos viviendo, todo que es la globalización económica. Ha sido un placer volverme a encontrar con ustedes en esta ocasión y espero reunirme la próxima semana en un nuevo módulo que debemos desarrollar. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.